Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. En este día jueves, día de reunión en que nos reunimos a alabar su nombre, a escuchar de su palabra. Y vamos a comenzar con una oración pidiendo su dirección. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta tarde en que nos reunimos, Señor. Por cada hermano que pueda ver este video, Señor, que sea bendecido grandemente. Si está en prueba, en lucha, Señor, usted sea estando con él, ayudándolo, fortaleciendo grandemente, Señor. Estamos en un tiempo difícil, Señor, en que debemos estar tomados de tu mano, Señor. Entonces usted bendiga a cada hermano, Señor, para que sean fortalecidos. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer una palabra, una porción de la Biblia que está en Juan 15, del 1 al 8, que dice: Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Esta es una palabra de gran bendición, en donde nos dice que Jesús es nuestra vid verdadera, que dice que Él corta toda rama que no produce fruto, así como Él poda toda rama que sí da fruto para que aún dé más. Y somos bendecidos por esa palabra, por ese mensaje. Y entonces tenemos que estar arraigados de Él, tomados de Él, para soportar todas las pruebas, todo lo que viene en nuestra vida, que se presenta. Y con Él es más fácil, porque con Él nos da la paz, nos producimos fruto, como dice Él, su palabra, y somos bendecidos. Un gran Dios que tenemos a nuestro lado, y en este tiempo, por lo que estamos pasando, todo lo que hemos vivido, en ningún momento nos ha dejado solos. El Señor ha sido muy bueno, no nos ha dejado, no hemos pasado hambre. Tenemos que confiar plenamente en Él. Poderoso Él. Él no va a dar nada, no va a hacer nada de lo que no permita, va a acontecer. Así que doy gracias al Señor por poder leer su palabra, exhortarla y no soltarnos de su mano, que Él nos dice en esta palabra, que no nos soltemos de su mano. Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Qué bueno que podamos seguir reuniéndonos a través de este modo, a través del internet. Y esta semana me gustaría partir con un corito, que no es corito, pero es clásico ya, y que habla que como Dios nos da lo mejor de sí, siempre está con nosotros, sin condición, y es algo que ni siquiera se puede explicar en los lenguajes. Me gustaría que antes de partir, que me pudiera acompañar con una breve oración, diciéndole al Señor que así como Él nos da lo mejor de sí, nosotros también le vamos a dar lo mejor. Señor, en esta mañana, te queremos dar lo mejor, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor, todo nuestro entorno, toda nuestra casa, todo lo que nos rodea, Señor, toda nuestra familia, Señor, lo disponemos a ti, confiamos solo en ti, Señor. Así como tú nos das lo mejor de tu infinita misericordia, de tu infinito amor, Señor, nosotros queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Todos nuestros deseos, todas nuestras coronas, Señor, todos nuestros logros no son nada, Señor, comparado a lo que tú nos das. Queremos darte lo mejor de esta mañana.
cielo de alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Caemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solos las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda tocar y que tu presencia pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu presencia pueda yo invitar. Quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu
mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender tu regazo, lo que esperas de mí. Y quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Y quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, tú todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, tú todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé
expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. El tiempo de toda una vida. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. El tiempo de toda una vida. Y es más que palabras. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Y siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Y una oración no bastaría. El tiempo de toda una vida. Es más que palabras. Y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Y siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Porque es más que palabras. Y es más que una canción. Ya, hermano, ahora que ya hemos alabado su nombre, hemos cantado, nos hemos gozado con esta alabanza, vamos a orar por la palabra que trae nuestro pastor, que es alimento muy importante para nuestras vidas, para recibirla, de atesorarla en nuestras vidas. Y que sean todos bendecidos con esta palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor le damos, Señor. En esta tarde pedimos su dirección, pedimos por el siervo que trae la palabra, que te lo bendiga grandemente, grandemente, y que seamos nosotros bendecidos a través de
por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a nuestra hermana Susana, que nos ha llevado en el devocional, y a la alabanza con nuestro hermano Gabriel. Nos prestamos entonces a meditar en la palabra de Dios, que algo nos va a decir, y algo interesante en esta oportunidad. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 21 al 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la palabra que tenemos para en esta oportunidad, en el cual hay dos grandes peligros que atacan a la iglesia, y es uno, los falsos profetas, y el autoengaño. No cabe duda que estas palabras son importantes, porque las dijo el mismo Señor Jesucristo. Él las enuncia, él la entrega, dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero antes, quiero compartir con ustedes lo contingente, lo que en estos momentos nos está justamente sucediendo en nuestro país. Una pandemia, cosas que están sucediendo en el mundo y que están sucediendo en nuestro país, pero ahora pareciera que lo que se habla en la noticia que tenemos justamente son las AFP. Y algo inédito en que todo el mundo está retirando su fondo en forma justa, en forma merecida, para poder solucionar las cosas que están sucediendo en el día de hoy. Usted me dirá qué tiene que ver esto con lo que leímos, pero fíjese que tiene relación. Yo conozco casos en el cual personas han estado pagando y han estado pagando imposiciones por años, porque son trabajadores, de tal manera que con justa razón ellos pueden ir hoy día a la AFP y sacar el 10% de esos fondos que tenía acumulado. Pero ¿saben? La noticia triste es que cuando llega ese momento, pide que se le informe y se le entregue ese 10% que le corresponde, y le digan a esa persona: mire, a usted nunca le han depositado. ¿Cómo decir si yo siempre he trabajado pero yo le voy a decir que a usted nunca se le han cotizado, se le han depositado sus imposiciones, y en estos momentos usted no existe? En este momento hay una cuenta cero en lo que a usted corresponde, de tal manera que el sistema no lo conoce. Y usted se va totalmente engañado, usted se va totalmente desilusionado, porque hubo errores que usted cometió. El primero fue en que le contaron, en lo que hablábamos nosotros de los falsos profetas, en que le contaron a usted que sus imposiciones estaban al día. Y la otra era el autoengaño, en que usted no fue y verificó si esos fondos estaban en la cuenta. Bueno, nosotros tenemos acá justamente una palabra en la cual nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, porque en aquel tiempo, en aquel momento, cuando venga a pedir cuenta, entonces yo le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
En el día del juicio no habla de pocos, dice que muchos, son muchos. Y por eso que son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Y no está hablando de personas malas, que son adúlteros, ladrones, engañadores. No, están hablando justamente de aquellos que justamente reconocen al Señor y reconocen las virtudes de Dios. Escucharán el veredicto justamente que está en el versículo 23, no os conozco, no os conozco. De tal manera que en aquel día yo le diré y vamos a darnos cuenta que estamos engañados. ¿Cómo puede ser posible que uno se engañe a sí mismo? Crea a sí mismo que ha sido cristiano toda la vida y resulta que después al término del tiempo no lo era. ¿Cómo puedo asegurarme de que no seré uno de ellos en el cual se diga Señor, Señor, y después me digan apartados de mí? Mire, hay dos cosas en este texto, la base sobre la cual descansa la creencia de lo que hemos leído. Dice, todos creían ser cristianos y creían que iban al cielo, que se basaban en ellos sobre hechos totalmente falsos. ¿Cuáles son esos elementos? Cuando son falsos protestantes que están creyendo en una religiosidad, en lo que ellos creen que es verdad. Por ejemplo, todo lo que dicen es cierto. Todo lo que dicen está en la verdad. Ellos le dicen Señor y lo que están diciendo es como que Él es nuestro gobernador, Dios es nuestro dueño legítimo, Dios es aquel que gobierna todas las cosas, Él es rey soberano. Jehová es justamente es lo que están diciendo ellos, Señor, Señor. Lo están reconociendo como el amo y Señor. Tú eres el Señor, tú eres nuestro todopoderoso, Dios hecho carne. No negaban la deidad de Cristo. Esto no está defectuoso, esto no está mal. Sin embargo, dice esta persona, no entrará en el reino de los cielos. ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios? Es lo que estamos leyendo, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Ellos creen en la palabra de Dios, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que somos salvos por su gracia, y aún así eran falsos cristianos. Muchos irán al infierno con la cabeza llena de verdades. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Creían que había un solo Dios. De tal manera como dice en Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, Jehová, Dios, Jehová uno es una prueba elemental de creencia. Hermanos, nosotros encontramos que también los demonios creen que hay un solo Dios, pero ellos no entrarán en el reino de los cielos. Cristo y los demonios, cuando Jesús se enfrentaba a los demonios reconocían en Jesucristo que Él era el Hijo de Dios. A ti te reconocemos. Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios reconocían que Dios era el Hijo de Dios, que Cristo era el Hijo de Dios, pero con todo ese reconocimiento no era suficiente. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Están descansando sobre una base muy débil. Estos hombres descansan generalmente en la religiosidad. Uno va a escuchar mucha gente que habla de Dios, que son temerosos de Dios, pero están sustentados sobre una base muy débil. Estos hombres y mujeres descansan en una atadura emocional con el Señor. Mire, dicen en el versículo 21, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Y en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquí hay una interesante repetición. Se repite 2 veces el nombre Señor, Señor. Y esto implica una devoción, esto implica un anhelo fervoroso para dirigirse al Señor. Hay una emoción que está involucrada en esto. Sin embargo, esto puede ser falso. Una vez cuando yo fui a Curanilahue e ingresé a una iglesia donde asistía mi suegro, y había un predicador que predicaba con tanta elocuencia y con tanta fuerza, pero a mí algo me pasó, algo me dio en que me retiré.
me retiré de la iglesia y me fui antes con mi esposa a la casa. Y mi suegra, mi suegro me dijeron, Miguel, usted se retiró. Y sí. Y cuando ellos vinieron tiempo para acá, vinieron a visitarnos, yo le pregunté acerca de ese pastor que había ido a predicar a esa iglesia. Y ellos me dijeron que ese pastor era un pastor que iba de visita allá y había dejado un gran desorden, un gran escándalo y había dejado un mal pasar por esa iglesia en la cual la gente quedó muy dolida. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos encontrar personas que lloran, que van a llorar orando, y van a predicar muy fuerte, y van a decir, pero aún así la palabra de Dios me dice que son falsos, más falsos cristianos. Pero hay algo en esta repetición que dice Señor, Señor, porque todo eso lo están diciendo bien. Cuando están diciendo Señor, están reconociendo que Dios es nuestro amo, nuestro protector. En el mundo bíblico, en el mundo hebreo, se menciona 2 veces para indicar una proximidad, una intimidad con alguien. Por eso cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo, esto está en Génesis 22:11, Abraham hizo todo el proceso, llevó a su criado, llevó a su hijo, y cuando estaba en el momento de castigar a su hijo, de sacrificar a su hijo, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era amigo de Dios, había una proximidad, había una cercanía. Cuando Jacob descendía para visitar a su hijo José, para encontrarse, imagínense, José era el predilecto de Jacob. Y en Génesis 46:2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Cuando el nombre se repite 2 veces, es porque hay una proximidad, hay una cercanía. Cuando Moisés estaba en la zarza ardiente, era un lugar tan especial porque estaba tan cerca de Dios. Éxodo 3, versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Samuel, un hombre, un joven que fue dedicado a Dios, que estaba en tan proximidad con Dios, en tal cercanía con Dios. En 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. En Lucas 10:41 había una casa donde Jesús iba porque era la casa donde él tenía mucho cariño y tenía él se sentía muy bien, que era la casa de Lázaro, donde estaba María y Marta. Y dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en tus muchas cosas. De tal manera, cuando está diciendo, Señor, Señor, es porque esta gente tenía quería mostrar una cercanía, una intimidad, una proximidad con el Señor. En Lucas 13:34, el mismo maestro exclama y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y vosotros no quisisteis? Cuando él estaba en la cruz, él pudo repetir nuevamente, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta repetición significa proximidad, significa intimidad. Y cuando están dicen, Señor, Señor, le está diciendo, no todo aquel que te diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo tenemos que fijarnos en su cercanía, en la religiosidad que ellos tenían, porque todo lo que estaban diciendo estaba bien. Pero hay algo que fallaba en esta gente a la cual el Señor les decía, mira, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que estaban las actividades en el plano religioso. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cuando está hablando de muchos, el Señor le está diciendo que justamente
aquí incurren todos aquellos que no han querido acatar realmente la perfecta voluntad de Dios. Profetizaban en el nombre de Cristo, y eso estaba bien, no en el nombre de ellos, porque ellos decían, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No están ellos arrebatando la gloria de Dios, que pudieran decir, mira, esto lo estamos haciendo en mi nombre. No, en tu nombre. Pero de todas maneras el Señor le dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Profetan aún, y aún así no soy cristiano. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo retiñe. Aunque viniera un ángel del cielo, aunque viniera una persona que predique con toda la perfección de la predicación, y con todo eso, no es el cristiano verdadero, y por tanto no es heredero del reino de los cielos. Cuando en Filipenses 1, versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Predican a Cristo, y eso está correcto, eso está bien, predican a Cristo, pero sin embargo, su motivación es pecaminosa, porque predican por envidia, predican por distintas otras cosas, en la cual, cuando sea el día del juicio, encontraremos grandes cosas, grandes sorpresas. No solo profetizaban y el demonio eran expulsados y milagros se realizaban, sino que aún así el Señor le va a decir, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Dice que sus discípulos salían justamente en el ministerio, y cuando volvían de regreso le decían al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos, los hijos de Dios. Y el Señor le decía, no os regocijéis tanto que los demonios se sujetan, sino que en lo que debéis estar contentos es que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque entre esos discípulos también estaba Judas. Y Judas también estaba en él, pero Judas no entró en el reino de los cielos. Por eso también a Judas se le tiene que haber dicho, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A los que se le estaba refiriendo el Señor le decía, Señor, no todo aquel que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Se basaban su base en la religiosidad que ellos tenían. Yo, con todo el respeto, muchas veces hay tanta religiosidad que uno ve, que tanto que cumplen la ley, que tanto que cumplen todos los pasos, que tanto que cumplen todas las cosas. Estaban también el sentido emocional, con cómo se comunicaban con Cristo, Señor, Señor, una forma de cercanía. Y también estaban las capacidades, las actividades que ellos hacían, y echamos fuera demonios. Hicimos milagros. Entonces, ¿dónde está el error que cometieron ellos? ¿Dónde está el error de estos falsos cristianos? ¿En dónde se equivocaron? En el contenido de su confesión confiesan que el Hijo de Dios está encarnado en Cristo. Y esta declaración es correcta. Esta declaración es correcta. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Él nació de un pesebre, ellos lo decían, que murió en una cruz, eso era una verdad. Pero todavía estaba, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dónde está el tema del error? ¿Sabes dónde está? En que la primera parte dice, no todo aquel que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El tema, mi hermano, no es decir, sino que el tema es hacer las cosas. El tema es reconocer que lo que nosotros predicamos de Jesucristo es una verdad a la cual nosotros tenemos que justamente cumplir. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo os digo. Hermanos, Él es nuestro dueño. Y como Él es nuestro dueño, es dueño de hacer lo que esté en su infinita voluntad hacer con nosotros. De tal manera que cuando yo le digo al Señor, 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 todas estas cosas yo hice en tu nombre, todas estas cosas yo realicé, pero no hago la voluntad del Señor. Viene siendo como un metal que resuena y un ruido que nosotros armamos, porque lo que nosotros tenemos que hacer, el verdadero cristiano, justamente encontrará su agrado en hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no eran borrachos, no eran ladrones, no eran criminales, sino que a quienes Dios le está diciendo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, eran aquellos que despreciaban la ley de Dios y no hacían la voluntad de Dios. Religiosamente cumplían con todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros hagamos su perfecta voluntad y podamos decirle, Señor, que no seamos más yo, sino que seas tú en nosotros y que se haga tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. La pregunta es, mi hermano, ¿le reconoces tú al Señor como el Salvador de tu vida? Es el dueño de tu vida, es el que gobierna tu vida. Cuando tú le dices, Señor, Señor, existe esa cercanía y por sobre todas esas cosas, tú reconoces que Jesucristo es el Salvador de tu vida. Hermanos, queda muy poco tiempo. Y es el tiempo en el cual no queremos, como a esta persona de la AFP que creyó que durante toda su vida habían estado pagados sus cotizaciones. Y cuando fue a retirar esos fondos que él pensaba, le dijeron, no lo conocemos usted, porque usted no tiene fondos. Apartaos de mí, dice el Señor, hacedores de maldad. Dios nos ayude para poder corregir, no seamos religiosos, sino que seamos hacedores de su palabra. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde grandemente. Ya hemos escuchado de su palabra en esta tarde. Le damos gracias por esa bendición, por ese alimento que nos trajo en este día. Y ahora nos despedimos ya de esta reunión y terminamos en oración con cada petición que ustedes tengan en su corazón. Se la presentamos delante del Señor, para que el Señor sea obrando. Gracias, Señor, en esta tarde por habernos reunido con los hermanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra y haber alabado tu nombre. Bendiga a cada hermano que estuvo presente, Señor. Los que están en pruebas, en problemas, en complicaciones, sea usted bendiciéndolo grandemente, Señor. Grandemente. Bendiga a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que sean bendecidos, hermanos.